Y ahora este gobierno viene con una política económica, que esa es la expresión correcta, política económica, porque la economía política es la ciencia que estudia las políticas económicas a través de la historia, en el presente, las que podrán venir. Esas las ciencias políticas, es decir, la economía política, perdón, como ciencia, la economía política es la ciencia que estudia las políticas económicas, pero un gobierno viene y aplica una política económica. ¿Qué es eso? Un modelo económico. ¿El modelo económico que el Frente Amplio le plantea al Uruguay es un modelo económico de desarrollo? No, es un modelo económico socialista de distribución, distributivo en cuanto a qué? A la concentración del dinero, de los recursos, la mayor concentración posible de lo que se produce económicamente en el Uruguay hacia el Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo desde sus usinas burocráticamente profesionalizadas distribuyan un dinero a través de un diseño de qué? Del asistencialismo. El asistencialismo lo instalan como una política de Estado. ¿A través de qué? Del Ministerio de Desarrollo Social. Bien orwelliano, ¿viste? Como decía Orwell, cuando ellos te hablan del Ministerio de la Paz, en verdad es el Ministerio de la Guerra. Acá si te dicen que es un Ministerio de Desarrollo Social, es el Ministerio del Subdesarrollo Social con asistencialismo. Pero están hablando de crear ahora más ministerios, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Fiscalía de la Nación, que seguramente le integrarán a ese Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que va a concentrar el poder de la justicia penal, sumándosele la justicia de género, según así lo tiene pergeñado el doctor Jorge Díaz y todos sus secuaces, integrados a los juristas del Foro de San Pablo, irradiando, digamos, la doctrina, el neoinstitucionalismo, la nueva doctrina jurídica del derecho marxista, que los papanatas, los perejiles de siempre vienen votando hace tiempo sin estudiar nada, sin darse cuenta, pero claro, nosotros somos los paranoicos, somos la teoría del complot, ¿viste? Somos los que estamos acá haciendo nuestro kiosquito y medrando. Escucho ahí unos comentarios de, "Oh, tenemos que poner la cara de Cacho de la Cruz. Oh, ¿para qué? O el relato de Mapino, pon, ¿para qué te traje? ¿Para qué te tra-?" Pero está que sigan igual, no pasa nada. Somos liberales, que sigan opinando, está perfecto, estamos en democracia, que opinen lo que quieran, pero cada disparate. Este fascista está medrando con su kiosco, se está llenando de guita, trabaja para las grandes corporaciones. Todo eso, eso sí que es paranoico, ¿eh? Oh, eso sí que es teoría del complot y es como autoobligarse a no pensar nada y simplemente justificar la vida que llevan a través de una ideología que les colonizó el cerebro y les va carcomiendo las neuronas y se cierran a no ver la realidad, a no pensar nada. Y es mucho más fácil criticar, discutir que pensar primero, que analizar, que desarrollar pensamiento propio para luego ingresarlo a una discusión posible en un debate de ideas, que es muy distinto a estar predispuesto a condenar, a castigar y a decir este facho, este fascista, porque además para ellos todo lo que no sea comunista es fascismo, es facho, ni saben bien qué quiere decir fascismo. Todo es derecha, la derecha y la izquierda instalaron esa taxonomía absolutamente falsa, una dicotomía bizantina, innecesaria, porque todo lo que no es comunista o marxista es de derecha. Y el liberalismo no tiene nada que ver con la derecha. La democracia representativa parlamentaria no tiene nada que ver ni con la derecha ni con la izquierda. La democracia en sí, como un sistema parlamentario representativo, con la libertad de expresión, la libertad, la fundamental libertad que es la libertad de prensa, desde esa libertad van radicando el resto de las libertades, la libertad de cátedra en la enseñanza, en las universidades, es la que irradia, es la piedra angular, es la cabeza del ángulo del resto de las libertades, como libertad de pensamiento, la libertad de las ideas, la libertad de la comunicación, la libertad de la asociación, la libertad política, pero primero libertad de prensa, libertad de cátedra, es decir, libertad en qué? La libertad en la comunicación profesional de los hechos que ocurren y del análisis del significado de esos hechos. Y en este caso tenemos un tema terrible, porque el ministro de Economía actual, el economista Gabriel Odone, que trabajó muchísimos años en la actividad privada en CPA Ferrere, nada más y nada menos, una de las consultorías más grandes del país, como está Deloitte o Deloitte, no sé cómo lo quieras decir,
o Deloitte, y tenés CPA Ferrere, más clásico, un enorme estudio jurídico, contable, económico, financiero, que trabaja con los grandes capitales del mundo, con las grandes inversiones. Integraba ese estudio como uno de los principales economistas, diseñadores de proyectos económicos para la inversión, Gabriel Odone, que ha publicado varios libros, catedrático, es decir, es un hombre que de economía sabe, es un economista, pero claro, afiliado a ideas socialistas, sin embargo, él sabe muy bien cómo funciona el capitalismo, cómo funciona la economía de mercado, cómo funcionan las inversiones en el mundo, qué expectativas tienen, cómo trabajan, y él sabe muy bien en dónde se puede ganar dinero y de qué manera y de qué manera no. Gabriel Odone fue el asesor quien diseñó el proyecto económico, quien elaboró la ingeniería económica del proyecto de Catón Natí para que se instalaran en el puerto de Montevideo. No sé si sabía eso la baracutanga comunista, que debe ser por eso que le tienen mucha bronca. Y sale entonces la baracutanga comunista a plantear que lo que Gabriel Odone manifiesta respecto a un tema puntual, que es la desindexación de los salarios en el Uruguay como una de las políticas económicas de este gobierno, de ninguna manera se lo van a admitir y permitir que lo haga. La baracutanga comunista del PIT-CNT, con Juan Castillo a la cabeza como ministro de Trabajo y Seguridad Social, y los principales referentes del Frente Amplio, senadores, diputados, las senadoras y diputadas, que más o menos capaz que les caigo un poco simpático porque lo dije respecto a los dos géneros, pero acá corresponde. Como el caso es, por ejemplo, de Betiana Díaz, que yo no sé si hoy es senadora o sigue siendo diputada. Si ustedes recuerdan, Betiana Díaz fue de aquella generación cuando el gobierno que se fue, cuando recién ingresaba el gobierno de la calle Pou y la coalición republiqueta de gobierno, cuando ingresaba, se había dado un informe periodístico con bombos y platillos en los canales de televisión, en los grandes medios, de las nuevas promociones de personas, las nuevas generaciones de parlamentarios que ingresaban al Poder Legislativo del Uruguay. Estaba, me acuerdo que Felipe Schipani, habían otros, bueno, creo que sí, estaba también claro, César Vega, y estaba Betiana Díaz, además como una de las jovencitas de la época, y bueno, la entrevistaron y ella claramente manifestó que su currículum fue integrada a las hojas de votación en los primeros lugares como candidata a diputada por el Partido Comunista del Uruguay, fue puesta ahí elegida por su larga militancia en el Partido Comunista, por su larga militancia. Y respecto a su formación profesional, ¿qué currícula tiene? ¿Cuál es el currículum? Bueno, no había terminado quinto año de liceo, había manifestado, y estaba haciendo algunas materias de sexto ya, y le quedaban unas materias de quinto para terminar. O sea, no había terminado el liceo, no sé, no sé si lo terminó. No creo que le haya dado el tiempo en todos estos años de tanto fragor político. Y ahora otra vez electa que lloraba, incluso dice que de emoción lloró todo el día cuando entonaron el himno nacional en la reinauguración, es decir, en la recomposición del nuevo funcionamiento del nuevo Parlamento uruguayo. Lloró todo el día, dice. No sé si le emocionó el himno, o le emocionó volver a ser legisladora, o le emocionó que el Partido Comunista la tenga siempre ahí arriba, pero ella tiene como formación el liceo sin terminar. Bueno, Juan Castillo tiene el liceo terminado, nada más. Te digo esto para que también quede claro que estamos ante gente que no tiene una gran formación para ser estadistas, para gobernarnos, no tienen la capacidad cognitiva, el desarrollo profesional, académico, no tienen la experticia para llevar a cabo los planes de una política económica, de una política fiscal, de una política tributaria. No saben cómo funciona el Estado y la relación que el Estado tiene que tener y el estatus que el Estado tiene que tener, el status quo respecto a otras naciones y desde la actividad privada también respecto a empresas multinacionales y empresas grandes, porque el Estado está manifestando qué política económica va a desarrollar con esta gente que viene cargadísima de ideología, pero no de estrategias viables para desarrollar el país. Por eso hicieron esto. No, de ninguna manera vamos a permitir.
Después les voy a poner el video. Y ella lo dice en un conocidísimo programa de televisión, donde llevan políticos y los entrevistan, y después hacen una especie de pseudo debate abordando los temas, a veces más o menos en alguna cosa andan bien, en otra empiezan a farandulear, pero le dice a la periodista que le pregunta y le repregunta, muy bien ahí la periodista preguntando, repreguntando, repreguntando, que está a la mesa de los que están de la derecha, porque hacen ese maniqueísmo, los periodistas de izquierda y de derecha, se fueron casi todos, ¿no? De ese programa hoy son todos integrantes del Poder Ejecutivo y de distintos cargos públicos por este gobierno Frente Amplio, ¿no? Qué enorme cantidad de periodistas que durante años nos tuvimos que comer, que consumir lo que nos decían, informaban, y son todos militantes del Frente Amplio. Canal 10, Canal 12, Canal 4, BTV, todos los grandes medios, las radios grandes, están todos ahora, son políticos ahora. Ahora de periodismo pasan a políticos. Claro, integrados también al sindicalismo de los periodistas del Uruguay, que están integrados al PCNT, que es la gran usina política, ideológica del Partido Comunista, que trasciende, que altera, que desvirtuó lo que es en verdad la actividad sindical. Pero volviendo al punto, después de esta digresión, ¿qué plantea entonces Gabriel Odone como economista? Bueno, ya que vamos a poner ministerios nuevos, Ministerio de Justicia y Desarrollo y Derechos Humanos, vamos a poner una Procuraduría General para la Fiscalía de la Nación, que se llamará así, capaz que ya no es Fiscalía General, que la vamos a agrandar además, van a crear más turnos de fiscalía, dicen. Todo eso que estaba en las bases programáticas, el programa que le ocultaron a la opinión pública y que le ocultó Yamandu Orsi en el debate a la opinión pública, que quede claro eso, ¿eh? Porque ahora por cuentagotas van aplicando el programa verdadero que está oculto a la opinión pública, que se llama Bases Programáticas, que todavía el papanata de Álvaro Delgado dijo, y ustedes no tienen ni programa, porque eso son unas bases, es un bosquejo. Pero pues, no, Delgado, ellos le llaman bases programáticas al programa, ¿viste? Ni eso sabía Álvaro Delgado. Álvaro Delgado siquiera estaba enterado que el Frente Amplio trabaja con formato, con un modelo de bases programáticas. ¿Por qué? Porque son comunistas y el comunismo establece planes quinquenales para ir avanzando en las etapas de desarrollo de su comunismo, del socialismo. Delgado y todos los que no saben. Viene desde la época de las primeras internacionales frustrañas de Carlos Marx, hechas en Londres, después se fue a Francia a hacerlas. ¿Se dan cuenta? Y bueno, entonces van trabajando con esas bases programáticas que tienen el propósito de cumplir con etapas que vayan fortaleciendo el proceso revolucionario socialista. Pero acá, como vivimos en una dama juana de 3,5 litros de vino tinto Terraja, que es peor que el de un tetra, bueno, no estamos viendo ni el mundo en el que vivimos, ni quiénes nos gobiernan, pero ahora compro esto, te sale carísimo. ¿Compro o no compro? ¿Voto o no voto? Bueno, ¿compro o no compro? Y compro, compro. Porque los otros son un desastre, porque también son pura corrupción, y Astesiano, y toda la corrupción de Marseille, ¿viste? Es un falopero bárbaro. Compraron ese verso, compraron eso. ¿Viste la cantidad de corrupción? Y se tuvieron que renunciar los ministros. Y el otro que es homosexual, ¿viste? Por no decir otra cosa, porque dicen otras cosas. Ah, el gordo ese, gordo P. Un desastre también. Entonces vos todo esto, ¿viste? Compraron carísimo. Compraron carísimo. Un 15% calculo yo, del cuerpo electoral, que no es frentista, no son militantes, no ganan nada, no están acomodados. Ahora el resto sí los entendés porque están acomodados con el poder, son los prebendarios de ese poder ideológico. Pero hay una gilada que les da el poder. Ponele sí el número que quiera, Maxi, que sean un 10 nomás ya está. Ya nos mataron. 10, 12, 13, 15. Porque que Tribilín gane por un 5% casi, bueno, pero pasa que el otro es, uno es Tribilín y el otro es, no sé, Paperín, porque y ya también libretado, ¿no? Dos tipos libretados en un falso debate, Dama Juana de 3 litros, Dama Juanaguay, se tendría que llamar, República Oriental de Dama Juanaguay. Bueno, en la República Oriental de Dama Juanaguay, te voy a explicar qué quiere decir, ¿sabes qué es indexar? ¿Te explico? Para entender lo que planteó Gabriel Odone y a quien le dice la baracutanga comunista, de ninguna manera te vamos a permitir que hagas eso. Claro, porque contradice los planes de las bases programáticas ideológicas del socialismo marxista. ¿Qué quiere decir indexar? Indexar quiere decir ajustar el valor
de un préstamo, por ejemplo, de un ahorro que hagas en pesos uruguayos, en este caso, en el dinero de tu país, lo, lo adherís a la inflación, porque nosotros vivimos en un país con economía inflacionaria, claro. Si vivimos en países con economías muy inflacionarias, como es el nuestro, y después en otro video te voy a explicar por qué es tan inflacionario Uruguay, creo que se van dando cuenta muchos por qué es inflacionario, mucho gasto público, mucha presión fiscal, es decir, muchos impuestos, doble, triple tributación, mucha regulación administrativa para esto, para lo otro, que eso es un costo económico y social enorme, es decir, son impuestos encubiertos. Además, ahora les dicen a los empresarios uruguayos que van a trabajar 6 horas los empleados, que tienen que cobrar lo mismo y va a ser más caro el salario porque va a estar indexado, pero te van a poner más impuestos porque van a crear ministerios, van a crear más burocracia. Entonces, más impuestos, más regulación administrativa, menos horas de trabajo. Si tienen que producir lo mismo trabajando menos y ganar más incluso, porque cada vez que se dispare la inflación que va a provocar ese modelo de política económica, porque va a disparar esa inflación, a su vez los salarios indexados van a ser el factor, el componente fijo de costos, eso es el salario, que va a producir un efecto inercial de la inflación, es decir, va a seguir disparada la inflación, es como un proyector, como un eyector de inflación. El incremento salarial cuando está indexado a la inflación, es decir, está adherido a la inflación. No se puede hacer eso. Está en la tapa del libro, es economía para cuarto año de liceo, para un manual de economía para un estudiante de liceo. Indexar salarios, sí, te lo voy a leer incluso para que vean que todo esto lo buscan, van al buscador de Google, te metes en páginas digitales, busca libros de autores importantes economistas y vas a ver que yo acá no te estoy mintiendo, ¿eh? Indexar salarios significa actualizarlos de acuerdo con la evolución de un índice, ¿no? Es decir, lo que haces con indexar es actualizar el valor de ese dinero. ¿Por qué? Porque ese dinero devalúa en ese país que tiene una economía inflacionaria. La economía inflacionaria o la inflación significa que el dinero pierde valor, devalúa, pierde poder adquisitivo. Es la contracara. Podés hablar de devaluación o de inflación. ¿Qué quiere decir? Que el dinero va perdiendo valor, va perdiendo fe pública, va perdiendo el poder de adquirir lo que adquiría antes. Con la misma unidad monetaria, con 1.000 pesos, compras menos cosas que antes. Con esos 1.000 pesos pasa el tiempo y compras menos también, y cada vez se va devaluando. A medida que esa unidad monetaria, 1.000 pesos, 2.000 pesos, 10.000 pesos, cada vez compras menos, tenés menos poder de compra, menos capacidad económica vas teniendo porque ese dinero devalúa, es decir, los precios se inflaron, se suben, y eso es la inflación. Y hay factores que provocan la inflación. En economía tenés que hablar de variables, de componentes y de factores. Los componentes por lo general son todos los elementos que integran el funcionamiento económico. Son siempre los mismos. Hay componentes fijos y hay componentes variables, componentes más o menos estables o inestables, pero esos componentes tienen que estar. El componente insumo, la materia prima, insumo básico, los insumos industriales, combustible, la maquinaria que ese empresario no produce, tiene que comprar y después tiene que darle un mantenimiento a esas instalaciones fabriles, gastos, todo eso son gastos. ¿Y el salario qué es? Es un componente fijo de gasto. No es lo que decía Marx, la estupidez de Marx, que era un valor agregado, la plusvalía, un disparate. Después se lo explicó Karl Menger y se entendió cómo era. No, no es. Es un gasto fijo, digamos. Es como vos, cuando el impuesto que vos tenés que pagar, la luz de todos los meses. Bueno, el empresario todos los meses tiene que pagarle a esos 300 empleados que tiene, 200, 150, según la magnitud de la empresa. 50 empleados, el otro tiene 1.000 empleados, el otro 2.000. Bueno, imagínate que le tengas que pagar a 100, 200, 300 empleados, 1.000 empleados, el 2,5% más, de acuerdo a su vez a los escalafones salariales, que son las categorías salariales que se establecen por el derecho laboral, dado la antigüedad, ¿no? Es decir, vos vas creciendo en tu salario a medida que vas teniendo más antigüedad laboral en esa empresa o en otra, se te va acumulando esa antigüedad, desarrollas cursos y ganás en experticia, pasás a cumplir otras funciones, entras en otra categoría laboral con más responsabilidad y son como escalones, ¿viste?
la categoría 8, la categoría 7, de la más baja hasta la 1, la más alta. Eso tanto en funcionarios públicos como privados. Bueno, imagínate que eso, cualquier empresario sabe que si la inflación subió 2,5 o 3 puntos en el año, le va a tener que pagar esos 3 puntos más a cada uno de sus empleados, que son 1.000 empleados o 300 empleados. Pero sucede que esa empresa y ese empresario producen el mismo producto, la misma cantidad de producto en el mismo mercado, pero ahora con más costo. Por eso provoca la inflación. Porque acá no tenemos empresas de un gran mercado interno que las haga crecer de un modo cada vez más exponencial. No, crecen hasta un techo, luego se empardan, compiten entre ellas las que están en la misma categoría económica y quedan en ese mercado cautivo que incluso tienen que cuidarlo, sostenerlo porque lo pueden perder. Más bien tiende a bajar el mercado de consumidores, de clientes que tiene un producto determinado. Por lo tanto, producen la misma cantidad del mismo producto, pero los componentes se encarecen. Por ejemplo, el componente fijo, salario. Ahora sale más caro producir la misma cantidad de unidades de un refresco. Sale más caro producir la misma cantidad de unidades de la manteca. Sale más caro producir la misma cantidad de unidades de zapatos. ¿Se entiende? Bueno, todos esos disparates ni los discuten. Te dice Betiana Díaz que eso está fuera de discusión. Desindexar no ha sido nunca, jamás, la posición del Frente Amplio. ¿Pero el presidente va a tomar la posición del Frente Amplio o la del ministro? Que él mismo La del eligió. Frente Amplio porque Yamandu Orsi es el presidente de todos los uruguayos electo por el partido Frente Amplio. Pero entonces es como que la discusión ya parecería estar saldada. Sí. Te estás diciendo, Orsi va a elegir lo que... Sí. Pero y el Es que Frente está Amplio está saldada. en contra de eso. O sea, ya no es... Llama la atención entonces que una vez más este tema vuelva a estar encima No, de no la mesa. entiendo lo que me estás diciendo. ¿Qué Me es lo que, parecería qué de es lo antemano, confuso? a priori, Sí. que esta discusión sería estéril, porque tú ya estás señalando que Orsi va a hacer Es lo que que es estéril. categóricamente... Yo lo estoy discutiendo porque ustedes me lo están planteando, pero es estéril, Bueno, Ana. parecería que no es lo estéril planteó desde el el momento que el ministro. ministro de Economía lo reitera en campaña, lo reitera ahora. Bueno, no le hace suelta la varios mano. minutos que estoy explicándote por qué para mí es estéril esta discusión, que pensé que había quedado claro, pero en realidad... No quedó claro porque el ministro de Economía no lo Bueno, no vuelve te a queda traer. clara mi respuesta, me estás volviendo a repreguntar y yo no te voy a contestar lo que tú me estás queriendo hacer decir, porque en realidad el Yo tema solo es quiero la decir, posición del Frente decir que Amplio. hay un La marco de posición del discusión Frente dentro Amplio es del esta, y esa Consejo es de una Ministros, opinión parecería que no personal, esa sirviera es para una opinión nada. personal de Gabriel Odone, que es ministro del Frente Amplio, y el Frente Amplio, si ha tenido un diferencial con este gobierno, es que sus ministros se han hecho cargo de lo que ha pasado a lo largo de sus periodos de gobierno, de las buenas y de las malas. Entonces, acá lo que planteó Gabriel es una opinión personal. Los dirigentes del Frente Amplio salimos a plantear cuál es la posición. Acá las decisiones de política salarial y de política económica las toma una sola persona en este país o quién sabe quién. No, nunca ha sido así en ningún gobierno del Frente Amplio. Lo han podido discutir. Lo han podido discutir más con los jerarcas del Frente Amplio esto que con el propio gobierno hoy. Entonces, realmente, vuelvo a decir, esta discusión no es que sea estéril, es muy interesante, pero mi posición creo que hace minutos que es bastante clara. Sí, sí. ¿Está? Creo que la posición quedó clara. Muchas gracias por estos minutos, ¿eh? Muchísimas gracias. Parte de la legislatura. Muy bien. Bueno, la posición, dice esta mujer, quedó clara, ¿no?